Y cuando me tocó pues a estar ahí en la sala de partos en el hospital, mira, ahí me reconfirmé de este miedo que tuve cuando yo estaba por dar a luz. Ese miedo. Era real, o sea, yo realmente cuando entré por primera vez a una sala de partos, tengo ahí un montón de historias, ¿no? Yo realmente sentí que entré a una sala de tortura, así de concreto. Y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reafirmar. Yo dije, pero ¿cómo es posible que tratan a las mujeres así? ¿Y cómo es posible? Claro, ¿y cómo es posible que las mujeres aceptan ser tratadas de esta manera? Mamá Primero, el podcast, es un espacio seguro donde vamos a tocar todos esos temas de la maternidad que sabemos que te interesan y que no siempre se tocan a profundidad. El objetivo de este podcast es darte herramientas para que tú puedas gestionar tu maternidad, tomar decisiones oportunamente y, por supuesto, fluir y disfrutarla. Esto es Mamá Primero, el podcast. Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Mamá Primero. Espero que les esté gustando mucho la temática que estamos teniendo con cada episodio. Tratamos de traer temas que sean interesantes para tu maternidad y que no siempre se tocan a profundidad. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad y es el tema del parto, pero enfocado en el parto realmente natural, porque incluida yo, todas las mujeres creo que al menos en la ciudad sobre todo, tenemos un miedo tremendo al parto por el dolor, por la violencia obstétrica que hay y también tenemos una desconexión con nuestros instintos naturales. Entonces no he podido traer mejor invitada para este tema que Ángela Broker. Ángela, un gusto tenerte aquí. Ángela es directora de la Casa Pacari en Lima, que es una casa de partos, y ha profundizado en gran parte de su carrera en todo lo que es el parto realmente natural y que la mujer conecte con sus instintos. Entonces, hoy día vamos a hablar de varias cosas y vamos a tener otra mirada del parto que no es tan medicalizada, sino es un parto realmente natural y que la mujer puede estar realmente en contacto y en conexión con la vida que está trayendo al mundo. Entonces, Ángela, es un gusto que estés acá. Y quería que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria, cómo así empezaste con este tema de parto, cómo así fundaste la Casa Pacari. Nos gustaría conocer un poco de tu experiencia. Bueno, en primera instancia, gracias por la invitación. Realmente contenta aquí de que hemos conectado las dos. Sí. Mira, es una historia larga en el fondo, ¿no? Porque incluso yo como persona, ¿no? Nacida en Alemania, además, digamos, de una generación que fue un poco así, la generación de los hippies, ¿no? Como que claro, la libertad sexual y además en contra de todo lo establecido, ¿no? Digamos, muy, ¿no? Íbamos a las calles y nada nos parecía así correcto, ¿no? Y yo, pues a los 18 años agarré mi mochila y llegué como mochilera al Perú. Pues, ¡ay, ¿no? qué cool! Yeah. Pues me enamoré del Perú, un peruano, y aunque nunca pensé tener hijos porque de alguna manera había, ¿no? Cuando despertamos al mundo y salimos un poco de nuestro barrio hacia el mundo, cuando yo me di cuenta que había niños en la calle, que pues había niños sin familia, me entró como una tristeza así. Dije, wow, ¿no? Pues es tan necesario que los niños tengan familia como, ¿no? Necesitamos más o menos así 18 años de apoyo, ¿no? Claro. No solamente mamá, papá, sino tíos, abuelos, vecinos, qué sé yo, ¿no? Entonces había dicho, yo solamente voy a adoptar. Pero bueno, el destino quiso otra cosa. ¿Ah, no querías tener hijos? No, pero no por miedo ni nada, sino por eso, porque yo dije solamente voy a adoptar, ¿no? Creo que por eso me dedico ahora a traer claro, tantos niños al mundo, pero ¿no? Mira cómo es la vida ahora. Y además de esta manera diferente, donde realmente trato de apoyar para que tengan una buena familia, ¿no? Para que el inicio de llegar a este mundo sea realmente un inicio que no solamente sea bueno para el bebé, sino sea bueno también para la madre, para el padre, para la familia, ¿no? Y de esta manera, digamos, este niño, porque un niño que viene es siempre una esperanza, ¿no? Y une dos familias. Claro. ¿No? Entonces, en principio, que hayan buenas relaciones, ¿no? Entonces, creo que por eso, pues, finalmente, después de dar 1000 vueltas,
Bueno, yo me embaracé, tuve mis hijos aquí en el Perú muy joven, aquí en Lima, y en aquel tiempo, mi primera hija tiene 45 años, ya habían 40% de cesáreas. Y cuando supe esto, a mí me entró un terror, porque dije, hay un 40% de probabilidad de que me van a cortar. Claro. ¿Ya? Y yo tenía muy claro, decía, por donde entran los bebés, por ahí salen, ¿no? Entonces, así, yo no quiero que me corten, ¿no? Y tenía así, incluso tuve un sueño así impresionante, donde había una fila así de médicos, bata blanca, con cuchillo así al estilo de cuchillo de carnicero en la mano, como listo a cortarle la panza a cada mujer que se le cruza por delante. Y esta mañana amanecí con el susto así grande, ¿no? Y dije, a ver, tengo que encontrar un ginecólogo. Y me dijeron, porque yo dije, yo quiero hacer parto en casa, porque ya en Alemania habían partos en casa. Es más común en Europa, creo, también, ¿no? Sí. Además, digamos, casas de nacimiento en Alemania, en Inglaterra, en Holanda, en la mayoría de los países sí, digamos, el parto natural, no medicalizado, realmente es natural. Un parto que las mujeres lo buscan y los ginecólogos lo promueven, y hay muchísimas mujeres que durante todo el embarazo jamás ven un médico, solamente la obstetra o la partera, ¿no? Pero no ven un médico porque tienen muy consciente de que el embarazo no es una enfermedad, ¿no? Y yo lo tenía muy claro, ¿no? Entonces tuve pues un muy buen parto, mis hijos han nacido todos de parto totalmente natural. ¿Con una partera acá en Lima? No llegué a encontrar parteras, pero sí en una clínica de manera fácil, digamos, ningún parto es fácil, pero digamos, buenos partos se puede decir, claro, ¿no? E incluso así me acuerdo mucho del primer parto, cuando ya regresé de la clínica, de una clínica chiquita, así, a mi casa. Yo estaba sentada atrás, mi esposo estaba adelante con un amigo, y yo me sentía así como la reina Isabel, más o menos así, ¿no? Sentada ahí atrás, claro, con mi bebé en brazos, así como que ya todo el mundo me está mirando, sí, ¿no? pues como, la protagonista. Sí, ¿no? Me sentía así poderosa y todo, porque esto es lo que sucede, dice, si uno tiene un parto natural, realmente uno siente que surge este poder del útero, el poder de la mujer, el poder de la vida surge ahí. Qué lindo. Y tú te conectas con esto, y cuando nace tu bebé, ¿no? Es así como los animales que, ¿no? Es decir, ven su bebé, lo lamen, ¿no? Dependiendo, ¿no? Ese, si por ahí no se mueve, no sé si han visto alguno de los tantos videos que hay en internet sobre partos de animales, son capaces así de patearlo un poquito como para que se mueven, ¿no? Pero lo chupan, lo lamen, ¿no? Es toda una cuestión instintiva, están bien obviamente, conectadas, ¿no? Con su cría también, ¿no? Y las mujeres somos igualmente capaces, pues, ¿no? Entonces, esto es como realmente conectar con esta mujer salvaje, ¿no? Y bueno, pues así tuve yo mis propias experiencias. Después estudié recién medicina. Y cuando me tocó pues estar ahí en la sala de partos en el hospital, mira, ahí me reconfirmé de este miedo que tuve cuando yo estaba por dar a luz. Ese miedo. Era real, o sea, yo realmente cuando entré por primera vez a una sala de partos, tengo ahí un montón de historias, ¿no? Yo realmente sentí que entré a una sala de tortura, así de concreto. Y lo vuelvo a decir, lo vuelvo a reafirmar. Yo dije, pero ¿cómo es posible que tratan a las mujeres así? ¿Y cómo es posible? Claro, ¿y cómo es posible que las mujeres aceptan ser tratadas de esta manera? O lo tenemos tan normalizado, ¿no? Sí, esto es lo normal. Dice, para las mujeres ser tratadas de tal cual forma durante el parto. Lo que ahorita, desde hace unos años, ya estamos hablando de la violencia obstétrica, ¿no? Sí. Y definitivamente la violencia obstétrica es esto, es este, digamos, trato sin respeto, ¿no? Es ser sin dignidad, ¿no? Es ser, además, como tú dices, en un momento tan importante, tan crucial, porque, digamos, el parto siempre para cada mujer es un antes y un después. Totalmente. La experiencia de parto es una experiencia límite, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera la sensación de la mujer cuando está dando a luz es como que entra en este límite
entre la vida y la muerte. ¿Ya? Siente que va a morir. Muchas veces incluso dice, me estoy muriendo, ¿no? Así, pero no así como que jijiji, no me estoy muriendo. No, realmente no, me estoy desintegrando o me estoy rompiendo, ¿no? Y cuando es así, decimos, ya está llegando el bebé, ya está cerca, ¿no? Y viene pues el desenlace, nace el bebé, y mira, cuántas veces me han dicho que estoy cansada, y yo sé, ¿no? Entonces dicen, ya, voy a dormir 2 días enteros. Nace el bebé y están con los ojos abiertos, ¿no? Alertas. Y a la hora que siguen así, me digo, oye, ¿qué pasó con el sueño, no? Entonces me miran y se va a ver qué sueño, ¿no? Porque, claro, hay todo un cóctel de hormonas que está presente, que además es el mismo cóctel de hormonas, y si fisiológicamente hablando, el parto es exactamente lo mismo que un acto sexual. Sí, y la oxitocina, que es la hormona del amor, está presente en el sexo y en el parto también. Así es, exactamente, ¿no? Y las endorfinas, que son como estas sustancias que te llevan a este trance, ¿no? Donde tú el dolor ya no lo sientes como algo que te está matando, sino te ayuda, las endorfinas, a estar en este limbo, que es esta sensación donde no estás dormido ni despierto, sino estás así en este estado como un estado de conciencia ampliado o alterado, pero donde tú entras en una conexión como, a mí me gusta decir, con la divinidad, porque además bueno, eres portal de vida, ¿no? Así es, exacto, ¿no? Entonces, bueno, me hice médica, ¿no? Entonces todo el mundo me dijo, ya, ¿qué te vas a dedicar ahorita? Entonces dije, voy a colgar mi certificado en mi sala porque aprendí mucho, pero no me quiero dedicar a la medicina. Y claro, me dijeron, pero ¿por qué no? Te has graduado, además así con laureles, ¿no? Con muy buena. En la Universidad ¿no? Cayetano has estudiado, ¿no? Estuve en la Cayetano. Es de lo mejor de Lima en medicina también. Sí. De hecho, pues ahí comencé, después me fui a México, terminé allá, regresé al Perú, terminé graduándome en la Cayetano, porque digamos había que revalidar, ¿no? Cuando me fui a México había que revalidar lo estudiado acá y de vuelta también. Y viceversa, aquí. Claro. Y fue así como muy especial porque me preguntaron, pero ¿por qué no quieres dedicarte a la medicina? Uy, le digo, no sabes lo que he visto en los hospitales, hay cosas que mi conciencia no me permite trabajar ahí, ¿no? Porque pues obviamente tengo que respetar las reglas, porque bueno, ¿no? Trabajas para alguien, tienes que respetar pues las reglas, ¿no? No puedes así hacer la revolución, bueno, además te terminan votando para que aceptas trabajar ahí, ¿no? Entonces me dice, pero cuéntame, ¿qué has visto? ¿No? Entonces dije, mira, para comenzar no deberíamos ni nacer ni morir en los hospitales. Y ahí, bueno, ese será tema de otro podcast, pero la concepción de la muerte también en Occidente es muy distinta a otras culturas, donde la muerte es una transición a otro lugar, pero acá lo vemos como el fin de todo, y el acompañamiento al enfermo, bueno, no me voy a desviar mucho, pero el acompañamiento al enfermo también es distinto, Es ¿no? importantísimo, y saber acompañar a los familiares cuando tienen un familiar, digamos así, con una enfermedad terminal, es sumamente importante, saber acompañar, saber sostener, ¿no? Porque sostener uno al enfermo que le toca cruzar este umbral, y sostener también a la familia, ¿no? Y en un parto pasa una cosa bien parecida, porque sostener a esta mujer y este bebé, esta mujer que está pariendo, que está volviendo a nacer de alguna manera junto con su bebé, y sostener a este bebé, ¿no? Y sostener a su vez la familia, porque la familia, como estaba comentando, es toda una esperanza, ¿no? O sea, hay 2 familias, la madre, el padre, que están ahí como queriendo que nazca bien, y a veces también con preocupaciones, con tensiones, con ansiedades, lo cual no ayuda a los padres pues en este momento tan delicado que es un parto, ¿no? Tienen que tener pues así como todo
toda la confianza en sí misma, la mujer, en el hombre también, la confianza en la mujer, en la vida, etcétera, ¿no? Claro, y justamente ese tema es muy importante de confiar, y yo ahí, bueno, no, antes de pasar, vamos a editar esta parte, quería que hables sobre Casa Pacari, entonces, ¿cómo así la fundas? Claro, esto fue interesante porque, claro, al decir yo de que pues no deberían los bebés nacer en hospitales, digamos, cuando hay una complicación, estoy totalmente de acuerdo que haya una cesárea, pero claro, en Lima tenemos 80-70% de cesáreas. Y eso confirmo, ¿no? porque de las mamás que veo, de 10, 8 son cesárea, o 9 me atrevería a decir, y esa es una... No hace sentido. No hace sentido. Si la Organización Mundial de la Salud dice claramente que deberíamos tener solamente un 10-15% de cesáreas, ¿no? Pues cuando es necesario, obviamente, totalmente, ¿no? Cuando somos mamás por primera vez es normal tener muchas preguntas. Inclusive tenemos preguntas como ¿cuándo podemos retomar relaciones sexuales? O cómo identificar si nuestra salud mental no se ha visto afectada por el puerperio. Es por eso que hoy te quiero mostrar la agenda de Mamá Primero, y en esta agenda vas a encontrar toda la guía que necesitas para los primeros 6 meses de tu maternidad. Vas a encontrar, además de un área de journaling para que puedas planificar tus días, información muy rica sobre lactancia materna, sueño infantil, suelo pélvico, salud sexual, porteo ergonómico, hasta un recuento de vacunas y muchas cosas más. Si deseas adquirirla, nos puedes escribir en cualquiera de nuestras redes para que puedas tener esta guía que va a ser muy importante los primeros meses de tu nueva maternidad. Todo esto que me cuentas te da pie a fundar Casa Pacari, que es la casa de nacimientos de la cual eres directora. Claro, todo esto se da, digamos, ya te comenté, ¿no? Es decir, realmente me pareció terrible ver cómo estamos atendiendo los partos, los médicos en los hospitales, ¿no? Entonces, en Alemania existen pues tantas casas de nacimiento, entonces yo siempre he estado en favor y me había encontrado pues con la realidad que aquí no hay casas de nacimiento, ¿no? Entonces, había comentado a algún amigo que me preguntó ¿por qué no quieres trabajar como médico, como médica, ¿no? Entonces, yo dije no deberíamos ni nacer ni morir en los hospitales. Entonces esto lo comentó a alguien, a una mujer me llamó que quiera parto en casa. Yo dije que nunca he tenido un parto en casa. Ajá. ¿Por qué? Porque digamos esto no nos enseñan, menos como médicos, de repente pues a las parteras, las obstetras, ¿no? Porque pero estás en favor de los partos en casa, sí, y eres médica, sí, entonces bueno, quiero que me atiendas, entonces serás mi conejillos indios, y bueno, hicimos el primer parto en casa. Esa mujer, esa primera mujer. Y claro, las mujeres somos chismosas, ¿no? Entonces se pasan la voz las unas a las otras, y de ahí dije, ya, ok, pues no, perfecto, más quieren, otra quiere, la segunda quería parto en casa y en el agua, porque resulta que era una bióloga marina y el marido era buzo y se tenía en el agua hasta las orejas. Entonces yo sabía que existe el parto en el agua, ¿no? En Alemania ya el parto en el agua existe 70 años, ¿no? De hecho, el parto en el agua es algo muy ancestral, ¿no? En nuestra selva se practica el parto en el agua desde hace miles de años, ¿no? Uh-huh. Y en este sentido, pues se dio el primer parto en el agua, igual en casa. Y dije, bueno, pues ya, ok, ¿qué hago, no? Entonces al principio éramos así, medio nómades, ¿no? No teníamos un centro, pero ahorita, digamos, ya a los 4 años, fue en el 95, en el 99 ya alquilé por primera vez un espacio, como que ya un centro, pues. O sea, la Casa Pacari tiene más de 20 años ya. Uy, sí, claro, desde el 95, estamos, mira, ahora vamos a cumplir en abril, los 29 años. Oye, felicidades, no sabía. Yo recién le he conocido a raíz de que, bueno, he sido mamá, pero ya tiene muchos... Entonces ya tienes muchas mujeres ya que han dado a luz en una condición humana, más natural, y en real conexión con sus bebés. Y justo yo me había apuntado un tema, porque yo si tuviera un segundo bebé, me gustaría probar un parto natural, realmente, en el agua inclusive, me encantaría, porque mi primera experiencia fue muy mala, a pesar de ser vaginal, que ahora considero que tuve algo de suerte, en que no fue una cesárea,
pero igual fue muy intervenido. Pero tengo un tema que yo cuando estaba en mis últimas semanas de embarazo, le tenía mucho miedo al parto y me dediqué a ver en YouTube puros videos de partos, todos medicalizados por supuesto, con mujeres gritando, y es como me infundió una inseguridad y un miedo de lo que iba a pasar, que cuando yo empecé a tener contracciones con mi hijo, ya era una cosa tortuosa que no podía soportar. Al final, por supuesto, hubo epidural, hubieron cosas que complicaron mi parto porque no me pude conectar con la contracción. Mi hijo nació, yo no sentí ningún apego por mi hijo. De hecho, tengo un post en Instagram donde lo describo, y de hecho me costó mucho conectar con mi hijo. Yo te diría que meses me costó conectar con él, porque la lactancia tampoco fue mal, y obviamente la culpa de la mujer de siempre, ¿no? No me sentía una madre suficiente porque no podía conectar con él. Entonces, te quería hacer esa pregunta: ¿por qué las mujeres le tenemos tanto miedo al parto a pesar de ser algo tan ancestral, natural, ser portal de vida? O sea, es algo lindo, pero ¿por qué le tenemos tanto miedo? Esto, mira, es 50, 60, 70 años atrás, nada más, ¿no? Es decir, antes las mujeres no tenían miedo al parto. ¿Por qué? Porque, digamos, a las niñas, desde chiquitas, se les explicaba, ¿no? Mira, un parto es así, tú naciste así, y como eres mujercita, pues cuando vas a ser grande, vas a tener partos, pues así, ¿no? Uh-huh. Y obviamente un parto era un evento íntimo, privado, ¿no? En la casa, muy respetada, la mujer muy bien tratada, la mujer participaba obviamente una partera, y participaba la mamá o la tía, la abuela. Generalmente era un asunto bastante femenino. Sí, el marido generalmente participaba también porque digamos tenía que conectar también con su mujer y su bebé, y todo este clan femenino cuidaba a que el padre también esté bien conectado con su familia para ser un buen sostén familiar, ¿no? Claro. En este sentido, digamos, participaba también un hombre, ¿no? Y raras veces, pero sí, en el Perú especialmente existen también parteros, ¿no? Hombres, ¿no? Ajá. Y, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad, eso fue muy especial, después de haber estudiado medicina, de poder aprender el arte de la partería de las parteras tradicionales y los parteros tradicionales en el Perú, porque trabajé durante varios años en el Ministerio de Salud, en el Instituto de Medicina Tradicional, encargada de un proyecto con parteras y parteros, ¿no? Supuestamente nosotros íbamos a enseñarles cosas, pero yo creo que yo aprendí más de ellos de lo que ellos aprendieron de mí. Pero concretamente, digamos, lo que hacíamos era, y la propuesta era, y de hecho fue aceptado por la Organización Mundial de la Salud, salió publicado, de que hiciéramos intercambio de saberes. Uh-huh. De sentarnos de una manera horizontal, así frente a frente, reconocer que tenemos saberes cada uno, obtenidos de una manera totalmente diferente, porque los que estudiamos en la universidad, vamos a un hospital como médicos, etcétera, ¿no? De los libros, ¿no? Obviamente también la experiencia, pero la partera, el partero, pues muchas veces aprenden de esta niña, de este niño, de la mamá, del papá, de no sé quién, ¿no? De la comunidad, que están viendo de que, mira, este tiene cancha para partera o para partero, ¿no? Y aprendí mucho, ¿no? Y realmente la manera como atendían, uno era íntimo, privado, pero a la vez era comunitario. Claro. ¿No? Porque era, digamos, que toda la comunidad obviamente estaba también como en una especie de stand-by, ¿no? Así como atento, como poniendo sus rezos, poniendo sus buenas intenciones para que esta mujer tenga un buen parto y este bebé nazca bien. Es una red de apoyo más sólida también, ¿no? Porque actualmente tener una red de apoyo es difícil, y también por eso la maternidad en la ciudad es solitaria. Así es, exactamente, y con miedo. Y con miedo. Porque tu pregunta era, ¿por qué hay tanto miedo? Ahí no había miedo, porque además las mujeres ven parir a la chanchita, a la vaquita, a la perrita, ¿no? A la gatita. Entonces, todos los animales están pariendo, entonces, ¿cómo no voy a parir yo? Yo también no sé parir. Entonces, no tienen ninguna duda. Incluso, así como te conté de que yo tuve este miedo de ir al hospital y de repente caer bajo un cuchillo, ¿ya? Entiendo los miedos, porque pues, mira, cuando yo trabajé hace 25 años en el Ministerio de Salud, justo, digamos, el Departamento de Salud Materno-Infantil estaba súper preocupado porque sí, las mujeres iban a su control prenatal, al centro de salud, pero a la hora del parto no iban.
daban a luz en su casa. Y como ahí todo, ¿en serio? sí, con la partera y todo, pero como ya había como una persecución por parte del gobierno de las parteras, porque ¿Hubo una persecución? esto a nivel mundial. Ya. A nivel mundial se han considerado las parteras como las brujas. ¿Por ¿Ya? qué? Así como durante 700 años en Europa hubo la cacería de brujas, y todo el oscurantismo, tú sabes que brujas y brujos han sido quemados, un montón. Claro. O sea, esto es como un eslabón de nuestra historia, la humanidad, así bien oscuro, por eso se llama oscurantismo, ¿no? Entonces es muy fácil hoy en día tildar a una persona de bruja o de brujo como diciendo, uy, esto hace cosas prohibidas, ¿ya? Entonces no se puede prohibir el parto en casa, pero se puede tildar de brujas o brujos y como que están haciendo cosas que no convienen, que se están... No te puedo creer. Claro. ¿En serio? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Y eso en el mundo entero, no solamente en el Perú. Por ejemplo, yo atendí el parto de una partera canadiense, casada con un peruano, que ha tenido varios partos, tiene varios hijos, varios partos en Canadá y varios partos acá. Y ella cuenta que en Canadá, igual estas parteras antiguas, que son las que más saben, que más experiencia tienen, ahora ya están prohibidos de atender. ¿Por qué? Porque ahorita han cambiado las escuelas, entonces ahora si tú no tienes tal título, ¿no? Es como ahorita Así si tú no eres no tienes médico. una maestría, entonces ya no puedes enseñar en la universidad, cosas así. Claro. Entonces estas parteras no deben atender, pero claro, como son las de más experiencia, sí, son las que son llamadas, Ajá. dan a luz con esta partera y a la hora que dan a luz llaman una ambulancia y dicen, uy, salió el bebé. Entonces llega el de la ambulancia, constata de que pues, sí nació el bebé Se salió. y ya, pues, ¿no? Y la partera, pues, es la tía, pues, ¿no? Y lo mismo han hecho aquí en el Perú mucho, porque digamos, los pueblos, en los pueblos la partera es muy respetada, entonces la protegen. Entonces llaman a la partera atiende el parto, en el momento que nace el bebé mandan al hermano mayor al centro de salud y el hermano llama en el centro de salud a la obstetra y le dice, mi mamá está de parto, ¿puede venir? Llega la obstetra a la casa y le dice, acaba de nacer hace un minuto. Y protegen la partera pues es así como la tía o la abuela, ¿no? Entonces, realmente, digamos, esto era así y no habían miedo. Es decir, las mujeres Claro. tenían miedo al hospital, no tenían miedo a dar a luz. Ahora los médicos se han encargado, y obviamente no solamente los médicos, sino los mismos medios publicitarios. Es decir, Sí. todas las películas que ves de Hollywood, que ves mujeres la sufriendo. mujer sufre, la mujer es llevada en una silla de ruedas al hospital como si Sí. fuese una enfermera. El mismo hecho de que es llevada al hospital es como al entrar al hospital ya deja de ser activa, porque una mujer en el parto tiene que ser activa. Ella tiene que, digamos, estar conectada con sus contracciones, con su bebé, conectada con esta fuerza ahí del parto. Pero no, pasa el umbral, está sentada en una silla de ruedas, inmediatamente está, ¿qué me van a hacer? Y deja de ser activa. Y de hecho, cuando yo estaba con las contracciones, yo estaba esperando el momento en el que yo sabía que ya no iba a soportar para que entre el epidural. Yo llegué solo hasta 6 de dilatación y sentí que fue un súper esfuerzo. Y ya después me di cuenta que todos los protocolos hospitalarios terminaron siendo interferencias, ¿no? Por ejemplo, te digo, ¿no? Y de paso hablamos un poco de qué cosas, qué protocolos hospitalarios realmente son violencia obstétrica y las mujeres no sabemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ponerle epidural nada más, para mí fue horrible. Me puse a llorar porque es como que te voltean, te reclinan, te ponen algo en la espalda, o sea, como que yo me sentí muy intervenida. De ahí mi médico vino y me hizo tactos también, súper dolorosos. O sea, yo grité con mi bebé con contracciones. Rompieron el líquido amniótico, las aguas, o sea, te meten una cosa bien larga, te rompen creo que es como para que acelere el parto. Ya. Me pusieron oxitocina sintética para que también acelere. Todo eso yo no sabía que era violencia obstétrica. Yo ya no era protagonista, como dices, ¿no? Yo estaba esperando que me hagan ciertas cosas para que mi hijo nazca.
cuando empezaron, en teoría ya estaba en 10, mi médico me dijo puja y yo no sentía las contracciones por la oxitocina sintética. Entonces, por la anestesia, ¿no? Y por la anestesia, Claro. Entonces, claro, por la anestesia en realidad. Entonces, ¿qué hizo mi médico? Yo sentí como, sacó a mi hijo como que lo chuponeó. Ya, entonces eso tampoco fue agradable ni para mí ni para él. Entonces, finalmente, ¿qué terminó? Que yo tuve a mi hijo, no podía creer que había nacido, eso sí, pero no sentí ninguna conexión y de ahí todo fue cuesta abajo y de ahí viene la depresión postparto y bueno, varias cosas, ¿no? Entonces, todo esto que te estoy contando son protocolos hospitalarios que realmente interfieren en ese nacimiento, en la conexión con la mamá. ¿Qué otro tipo de violencia obstétrica hay que no sabemos? O sea, nos dejamos hacer realmente, ¿no? Claro, hay que diferenciar entre lo que son los protocolos y lo que es violencia obstétrica, ¿no? Porque, digamos, los protocolos son los protocolos y cada hospital, cada clínica tiene sus protocolos, ¿no? En una ocasión me invitaron al hospital Rebagliati para hablar del parto natural, ¿no? Entonces fuimos 3 personas que hablamos del parto natural, ¿no? El primero fue uno de los ginecólogos del mismo hospital Rebagliati que explicó qué era para él el parto natural. La segunda fue una antropóloga que explicó más o menos cómo es el parto en la sierra o en la selva, ¿no? Cómo lo hacen, como que a oscuridad, ¿no? Esto de bebé piel a piel, de que no separan mamá bebé, de que el calor, ¿no? Como que el fuego ahí presente para que no esté sintiendo frío, etcétera, etcétera, etcétera. Y tercera era yo, donde ya desde lo científico hablé que es un parto natural, ¿no? Como la oxitocina, lo que mencionamos también de que, pues, las endorfinas, que es como esta anestesia natural que tenemos las mujeres, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces fue súper interesante porque, claro, el doctor que comenzó habló del protocolo y el primer médico que levantó la mano, porque eran todos los ginecólogos ahí presentes, dijo: doctora, dirigiéndose a mí, con otras palabras, lo que nos está diciendo usted es de que lo que nosotros hacemos no es natural. Te ríes. Y yo pero me quedé... ¿Cómo yo que no, estaban sorprendidos? No entiendo. yo no me reí, pero no contesté inmediatamente, dejé como esta pregunta así como en la sala para que... Y le dije, qué bueno que me ha entendido. Porque claro, es decir, todo esto medicalizado, instrumentalizado, no es natural, pues, ¿no? Pero no necesariamente es violencia obstétrica, porque violencia obstétrica es algo que tiene que ver con esta parte más psicológica, más emocional, donde a las mujeres no se les informa, pero resulta que ellas tampoco se informan. Sí. ¿Ya? Estamos más preocupadas en la cuna y cosas que de ahí nos damos Pero cuenta que es no la sirvieron sociedad para nada. que es la sociedad de consumo que está, pues, ¿no? Como que tú eres buena mamá si tienes una buena cuna, si contrataste no sé qué, que haces suficiente baby showers, etcétera. Claro. Pero no, tú entregas totalmente tu cuerpo al ginecólogo. Sí. ¿No? Entonces, por eso muchas mujeres no se sienten violentadas. Porque, es decir, en principio, un médico obviamente debe pedir permiso. ¿Estás de acuerdo que rompemos las membranas? ¿Estás de acuerdo? No te preguntan a veces. No te preguntan. Lo hacen nada más. ¿No? Cuando hacen tactos vaginales, Lo vamos a hacer. te puedo permiso de hacerte un tacto vaginal. Si la mujer dice que no. Por ejemplo, en una ocasión hace bastantes años, esto fue un parto en el agua. Y para mí fue una experiencia súper interesante porque era una mujer que estaba semisentada, es decir, bastante vertical en la posición, estaba sentada en la tina y ya el bebé estaba por nacer. Pero tenía un perine tan alto que el bebé venía así y dije, uy, se va a romper todo, voy a tener que hacer la episiotomía, ¿no? Entonces saqué mi tijera y le dije, te voy a tener que cortar. Y claro, vio la tijera, pegó un grito y dijo, ¡no! Así, un buen grito, ¿no? Y yo miré la tijera y como me dijo no, entonces la escondí la tijera, como diciendo, claro, no me ha dado permiso, ¿no? Claro. Entonces se me prendió la luz y le dije, ¿qué tal si vienes y te pones así de rodillas? Entonces ella en la pausa, ¿no? Además en el agua es más fácil de moverse, se puso de rodillas y en esto vino la siguiente contracción y salió el bebé. ¿Y yo se desgarró?
Y yo no pude ni proteger ni nada. Y yo dije, ya se desgarró. Y nada. Me duele. Ay, no pasa nada. Nada. Me has hecho acordar los bebés macrosómicos también que te dicen que tiene que ser cesárea sí o sí. Y no, mira, hace poco nació un bebé de 4 y medio ahí Wow. en Pacari. Y sin desgarros. ¿no? Y sin desgarros, ¿no? Y claro, en esta ocasión, digamos, claro, si esta vulva es así, ¿no? Semisentada, y me voy de rodillas, entonces se hace así, y ahí sí, la gravedad ayuda muchísimo, y el bebé sale, y la vulva, claro, es mágicamente capaz de abrirse para que salga un bebé, y cerrarse nuevamente. Esto es lo natural. Claro. Pero la mayoría de las mujeres no tienen ni idea de esto, porque además en los cursos de psicoprofilaxis muchas veces no les enseñan lo del parto natural. Perdóname, pero ¿no? a mí la psicoprofilaxis no me sirvió para nada. Claro, porque no es, digamos, una educación hacia el parto natural donde el parto es activo, donde la mujer confía en sí misma, ¿no? Se enseñan a que realmente haga caso, que sea, digamos, obediente al ginecobstetra o a la obstetra que está a cargo de atenderle el parto, ¿no? Ahora igual, ahora que lo pienso y pensando en mis palabras, no me sirvió para nada, pero soy consciente de que yo he tenido que desprogramar mi cabeza de muchas cosas para realmente entender lo que iba a ocurrir en el parto. Y ese tipo de preparaciones, inclusive haciendo un mea culpa en lactancia, no las damos. O sea, hablamos más de la parte técnica, ¿no? Oye, la producción de leche funciona así. Oye, nada de lo que tomes va a hacer que tengas más leche. Oye, el agarre es así. Pero no hablamos mucho de cómo te sientes de cara a la maternidad. Eres consciente de que eres un portal de vida, que tú puedes ser... O sea, bueno, seguro ustedes sí, pero nosotras no tanto lo enfocamos desde ese lado, ¿no? Y yo siento, y justo te contaba antes de empezar, que a veces veo mamás que a pesar de que les enseñas toda la teoría, se la repites varias veces, le escribes por WhatsApp, oye, haz piel con piel, haz estas cosas, etcétera, no lo hacen porque les gana lo que no pueden controlar, ¿no? Paola, mi hijo está llorando todo el día, no se prende, tiembla, siento que está con hambre, yo no veo la leche salir, y es como que la inseguridad es tan grande porque no lo pueden controlar, que siento que debe haber una desprogramación antes de ser mamá, ¿no? Y eso creo que, bueno, al menos yo hago mi culpa, quizás yo no lo trabajo tanto. Me imagino que ustedes sí lo trabajan un poco más, mucho, ¿no? Lo trabajamos mucho, y por eso tenemos una escuela de doulas. Sí, porque la escuela de doulas de este 2006, ¿no? Y surgió justo a raíz de estas mujeres que tenían muy buenos partos y que lejos de explicarles o contarles a sus amigas, hermanas, ay, el parto es lo peor, ¿no? Contaban, el parto es hermoso, es lindo, mira mi experiencia, y cuentan sus experiencias con mucho placer, con mucho gusto, ¿no? Se los cuentan a los hijos una y otra vez. Entonces no falta la amiga, la hermana que le dice, oye, acompáñame al parto porque pues para que me contagies esta buena onda, ¿no? Entonces en una ocasión me llamó una de las mujeres que había dado luz conmigo, me dice, Ángela, estoy aquí con una amiga en la clínica, le quieren hacer cesárea y pobrecita. Entonces le dije, bueno, si tú piensas pobrecita, no le ayudas. Entonces me dice, no le digo pobrecita, pero tú lo piensas, tú lo sientes y esto se transmite. Tú tienes que estar convencida de que ella va a poder, tú tienes que llegar así con todo corazón, tienes que decirle, tú puedes, estoy ahí contigo, ¿no? Entonces, ay, ¿no? Y media hora o una hora después me llamó y dice, logró el parto, qué sé yo, ¿no? Ay, qué lindo. Entonces yo dije, tengo que darles algunas herramientas a estas mujeres que de alguna manera están ahí para ayudar a otras mujeres. Porque es difícil llegar a un parto natural si tú tienes el médico que te dice, oye, se está quedando sin líquido, oye, es el meconio, oye, que es sufrimiento fetal. Y mil argumentos tienen los ginecólogos. No se encajó. Claro. Y he escuchado, una vez me dijo una mamá, no se encajó en la semana 39 y programaron mi cesárea. Y digo, ¿qué? ¿Se tiene que encajar en la semana 39 necesaria? O sea, ¿eso es un motivo de cesárea? No lo es. Claro, y es como... Se puede perfectamente encajar el bebé, digamos, bajar todo el mismo día del parto, ¿no? Es decir, puede que demore un poco más el parto, pero ¿no? Lo que pasa es que los hospitales no quieren esperar tampoco, ¿no? Sí, totalmente. Y quería tocar otro tema también que siempre he tenido la curiosidad. ¿Qué pasa si yo estoy en Pacari, mi próximo bebé imaginario, estoy en Pacari,
Pero realmente el parto por algún motivo se complica y requiere una cesárea. En Pacari también se puede hacer eso, se va a otro lado. No. Para eso justo, digamos, nuestra medicina moderna tiene pues aportes muy valiosos y la cesárea es uno de los tantos aportes valiosos. Salva vidas cuando la cesárea necesaria, pero obviamente tenemos en nuestro medio lastimosamente muchas cesáreas innecesarias, claro, ¿no? Por todos estos argumentos, los miedos, etcétera, ¿no? Pero la cesárea cuando es necesaria, a buena hora, como tú dices, salva vidas, ¿no? Pero es la última opción, ¿no? Y claro, Pacari es una casa de nacimiento, ¿no? Es como dar a luz en casa. Para una cesárea se necesita un quirófano, claro, ¿no? Se necesita cirujanos especializados, se necesita un perinatólogo, se necesita todo un equipo, ¿no? Y para eso se necesita una clínica, un hospital. Ah, ¿no? ya, entonces se deriva. Entonces siempre, obviamente, hacemos un plan A, un plan B, ¿no? Y se deriva, pues, obviamente, a tiempo, y eso se conversa antes, no en el momento mismo, ¿no? Porque, digamos, aunque todo está bien, puede suceder de que no sale el bebé, o puede suceder de que la mujer definitivamente le ganan los miedos y pide que le hagan la cesárea, sí. Y está bien, ¿no? Es decir, esto no es violencia, ¿no? Es decir, una complicación que se puede dar. Esto no se puede llamar violencia obstétrica, claro, ¿no? Si es necesaria, ¿no? Es decir, nuevamente, como para diferenciar la violencia obstétrica de estas rutinas o estas intervenciones sin pedir permiso, cosas así, donde uno como mujer se siente violentada, ¿no? Por eso lo llamamos violencia obstétrica, ¿no? He aprendido pero digamos, una intervención, como lo puede ser una anestesia, que la mujer la pide, no, definitivamente no es una violencia obstétrica, ¿no? Claro. O una cesárea que la mujer lo pide, porque de alguna manera, sí, definitivamente, no hay forma, ¿no? Por más de que nosotros como médicos, dulas que somos, porque las dulas son expertas realmente en este acompañamiento emocional, entender las emociones, especialmente entender sus miedos, y poder, porque el miedo también es una fuerza, claro, y poder de alguna manera transmutar esta fuerza del miedo en una fuerza real de poder parir, ¿no? Porque para eso se necesita fuerza física, pero también fuerza emocional, fuerza mental, digamos, como que la voluntad bien puesta para poder parir, ¿no? Es una fuerza. Y definitivamente las dulas, digamos, ahora que mencionaste lo de la lactancia, puede que no sean expertas en lactancia o consejeras de lactancia, pero muchas veces cuando una mujer hay problemas de lactancia, nos llama, ¿no? Claro. La mayoría de las mujeres que dan luz con nosotros no tienen problemas porque pues inician la lactancia a los 5, 10, 15 minutos, en esta primera hora o 2 horas que son pues estas horas de oro, ¿no? Claro. Como las llamamos, también para que hay piel a piel. Por ejemplo, no vestimos al bebé hasta las 2, 3 horas, y mamá y bebé se quedan desnudos juntos los dos, piel a piel, y ahí la lactancia se establece, entonces ya generalmente no hay problemas después, pero aún así, obviamente hay mujeres que a los 2, 3 días, cuando ya viene la bajada de la leche y todo, entran en trompos, ¿no? Claro. Entonces, cuando va una dula, que no es médica, no es obstetra, no es enfermera, no es consejera de lactancia en el sentido tecnológico, pero va y conversa y ve las emociones. Es que la lactancia es muy emocional. Obviamente, todo muy este proceso emocional. De hacerse madre es emocional. El proceso de hacerse padre también es emocional. No pasa por el parto, no tiene las contracciones el padre, pero ¿cuántos hombres también tienen miedo de hacerse padres? Imagino. ¿No? Pero no lo dicen mucho, pero seguro que sí. Pero sí, nosotros que hacemos un taller prenatal donde enfrentamos nuestros miedos, nosotros hacemos una sesión solamente hablar de nuestros miedos, para que pues realmente cada uno pueda estar mirando adentro, y los hombres pues es más difícil que digan, yo tengo miedo a X, Z cosas, ¿no? Porque pues, los hombres no tienen miedo, se dice por ahí, ¿no? Ajá. Pero claro, son seres humanos, ¿no? Y también es algo nuevo también para ellos. Obviamente, ¿no? De acompañar a la mamá, y pasa muchas veces que el hombre se siente impotente y no sabe cómo acompañar a la mamá, porque él no puede dar de lactar, él no puede llevar el embarazo, y con mi pareja a mí también me ha pasado, ¿no? Se me salían las lágrimas y él no podía hacer mucho, pero sí estaba ahí conmigo. Entonces ese acompañamiento de los hombres es muy importante también.
Quería tocar un tema más también que un poco para contrastar situaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando yo veo bebés recién nacidos que vienen de cesáreas, de partos vaginales pero no naturales, usualmente yo veo bebés con los reflejos disminuidos, ¿no? Les cuesta más succionar, están mucho más dormidos, la mamá pelea para que succione y dice, pero ¿por qué no succiona? O ahí al toque, no tengo leche. Pero yo sé que cuando un parto realmente es natural, ese bebé nace más en alerta tranquila, hay mejor conexión. Esa es mi visión de cómo yo veo a los bebés normalmente, porque yo atiendo mamás que están en clínicas o en hospitales. ¿Tú cómo ves a los bebés recién nacidos? ¿Cómo están? ¿Están más despiertos? Totalmente despiertos. Y lo más increíble fue de que nosotros fuimos llamados en el año 2000 por el Hogar de la Madre para instalar ahí una tina, porque querían comenzar con el parto en agua, y de hecho se hizo así durante 1, 2, 3 años, varios partos en el agua ahí en el Hogar de la Madre, ¿no? Entonces ahí están los perinatólogos y fue impresionante. Los perinatólogos no podían creer, nunca en los últimos años habían visto bebés nacer de manera tan alerta, tan activos, claro, tan así, claro, buscando la teta, sí, ¿no? Así, justo hace unos días una mujer que dio a luz, mira, no había nacido ni la placenta todavía y ya el bebé estaba mamando. Ay, qué lindo. Y esa conexión debe ser muy linda, de ver a tu hijo en alerta tranquila, despierto, buscándote. Sí. Que cuando nace un bebé, pues, obviamente por todos los, no sé, la anestesia, todo, en primera instancia las anestesias. Y las mamás no lo saben, cuando incluso tienen cesáreas por elección, no saben que todo el mecanismo de la cesárea o del parto vaginal pero medicalizado va a impactar en su lactancia en los primeros días. No lo sabe, y de ahí siente una culpa de no saber por qué está pasando eso, y al toque se echa la culpa a ella, ¿no? Yo estoy haciendo algo mal, y ahí empieza a desconfiar. Pero me encantaría algún día tener esa experiencia. De verdad que yo una vez escuché una dula hablar del parto y fue como, me enamoré, dije, qué lindo, es como una segunda oportunidad de hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno, acá hay un montón de temas que de verdad dan para varios capítulos. Muchas gracias por haber estado acá en el podcast, de verdad. Siento que eres una persona que sabe un montón, tienes una experiencia muy interesante y que debería ser más difundida también, a través de otros medios, porque ustedes como Casa Pacari ya hacen difusión, pero a través de otros medios también creo que es muy importante mover esto en el Perú, en la ciudad. Y yo quería que nos cuentes dónde podemos encontrar a Casa Pacari, cómo los podemos ubicar, en qué consisten sus servicios, también si es que alguna mujer que está embarazada o que va a tener un futuro hijo está viendo este capítulo y le interesaría, así como a mí, algún día tener esta experiencia. Nosotros estamos en Miraflores, estamos en una quinta, al fondo de una quinta, estamos en medio de una cuadra, entonces el lugar es bastante silencioso, eso está bueno, y muy céntrico porque es en la avenida Petituars y justo entre la Arequipa y la Petituars, entonces estamos pues así alcanzables, digamos, desde todos los extremos de la ciudad de Lima, ¿no? Y sí, tenemos una página web que justo estamos renovando porque está muy antigua. Y Pacari, ¿no? Se pone P-A-K-A-R-I-I, significa, es una palabra de quechua, significa amanecer. Dice, por ahí si han pasado por Cusco, Pacarintampu, es un lugar ahí que es el lugar del amanecer. Y Pacarincama los dicen ahí cuando se despiden en la noche como que hasta el nuevo amanecer, ¿no? Como que salir de la oscuridad hacia la luz, ¿no? Y todo esto es nacer. Por supuesto. ¿No? Entonces, esta palabra la encontré cuando comencé con todo esto y me pareció así preciso como entender lo sagrado del nacimiento, ¿no? Y bueno, nos pueden encontrar en Instagram, ¿no? Pacari, ¿Hacen preparación prenatal, acompañamiento postnatal? Sí, definitivamente. Nosotros, incluso hago yo trabajos de infertilidad, pero de manera natural. Ay, ¿no? Hoy no sabía. Porque claro, hoy en día, lastimosamente, por todo el tema de los celulares y todos estos electromagnéticos, hay mucha infertilidad, más en los hombres que en las mujeres, por cierto, ¿no? Entonces, lastimosamente ya hay grandes letreros de todo lo que es donación de óvulos, etcétera, 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 lo cual es costosísimo.
pero de manera natural, o sea, realmente entender cómo funcionamos las mujeres, cómo funciona nuestra sexualidad. Es importantísimo porque hasta ahí nos hemos desconectado. Sí, totalmente. También, ¿no? Y obviamente hacemos un acompañamiento a lo largo de todo el embarazo, desde antes de los embarazos, también atiendo mujeres, niños, ancianos. Yo soy médico general en primera instancia, ¿no? Claro. Trabajando desde lo natural, desde el entender por qué me enfermo también, ¿no? Sí. Y bueno, obviamente viendo todo este proceso de embarazo, parto, crianza, porque claro, si tengo un buen embarazo, un buen parto, tengo una buena crianza. Totalmente. Y aunque termino en un parto traumático, pero si yo veo el proceso de manera natural, yo, necesitaba una intervención, pero después sigo en un proceso natural. Y eso en especial es la lactancia. O sea, por más que pasé por una cesárea y esto ha sido traumático para mí, o digamos alguna complicación y esto ha sido traumático para mí, sí después, porque nosotros acompañamos obviamente cuando ha habido un proceso parto traumático, con más razón, porque un trauma, no hay trauma que no se puede superar, pero el trauma lo superas con más facilidad, mientras más antes entiendes que fue un trauma. Sí, pues. Pero como hablamos justo de la violencia obstétrica, la mayoría de las mujeres no entienden que han pasado por violencia obstétrica. Exacto. Entonces pasan por un trauma, pero no están conscientes que han pasado por un trauma, ¿ya? Y entonces este trauma se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y a veces recién a los 20 años, 30 años, cuando de repente tienen pues un problema grave de salud y van también con un psicólogo, un psiquiatra, les preguntan por su historia, y dicen, partos. Yo me acuerdo de una mujer que tenía un serio problema de desconexión con el hijo y me llamaron de emergencia porque ya estaba como con intentos de suicidio y tenía un hijo de 1 año y medio. Entonces yo me fui a la casa y esta mujer estaba en un caso psiquiátrico, ¿no? Entonces llegué y le pregunté por, ¿no?, sus partos. De hecho había tenido un hijo nada más. Me dijo, yo siempre quería ser mamá, pero mi bebé tuve que nacer por cesárea. ¿Por qué fue cesárea? Es que me dijeron de que yo tenía una pelvis de mono. ¿Qué? Escuché esto y dije, este doctor que le ha dicho a esta mujer que tenía pelvis de mono, la anuló en su ser mujer. Dice, esto fue el momento de trauma. Dice, una palabra puede ser sanadora, pero una palabra también puede matarte. Dios mío, y tú no eres consciente que eso fue el origen. Y no estás consciente. No lo resolviste a tiempo, impactó. Así es. Y puede haber un arrepentimiento también de todo este tiempo haber criado en esas. Mira, a mí me resuena mucho porque pues yo después de un par de años de verdad luz tuve ataques de pánico y todo, y yo, o sea, obviamente no fue lo único mi parto, seguro atrás también habían cosas, pero el parto y la maternidad y cómo me volví mamá, de todas maneras fue una carga que hizo que esto se desencadene, ¿no? Y creo que muchas mujeres que nos están viendo se van a identificar con esto, ¿no? Falta es la solidaridad entre mujeres, ¿no? Sí. Entonces nos importa mucho, ¿no?, de apoyar y a veces las manos a mí me quedan cortas, entonces necesito ahí, digamos, mi escuela de dulas, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Bueno, Ángela, muchas gracias, de verdad, temas muy interesantes que me resuenan un montón, de verdad. Vamos a dejar igual abajo las redes de Pacari para que te puedan ubicar y esperamos que puedas venir en otro episodio para hablar de otros temas, porque de verdad hay muchos temas que valen mucho la pena conversar. Muchas gracias, Ángela. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias a todos. Gracias. Si les gustó el contenido, por favor déjennos en comentarios sus apreciaciones o preguntas para Ángela. Vayan corriendo también a las redes de Casa Pacari también. Si así como yo, tú tienes esa inquietud de qué pasaría si mi siguiente parto fuese totalmente natural, conectada conmigo misma. Y si les gustó el episodio, les está gustando los capítulos, denle a suscribir en Spotify o en YouTube, dependiendo de la plataforma en la que lo estén viendo. Y nos vemos en un siguiente capítulo aquí en Mamá Primero, el podcast. Esto fue Mamá Primero, el podcast.